estimado Navarro, y bueno, compartir con el público que también Wilfredo fue futbolista, y entonces estábamos hablando del Chocorrón Buitrago. Un saludo al Chocorrón Buitrago, que va a ser homenajeado, ¿verdad? El jueves El con la jueves, en la asamblea. Asamblea Nacional, sí. Él estuvo refiriendo que también Wilfredo Navarro estuvo con el equipo de la UCA, y bueno, se hicieron varias hazañas ahí, ¿verdad? Sí, estuvimos, ya hay 5, yo jugué como 6 años en la UCA y jugué con Chocorrón. Después fuimos a Panamá y al Salvador con la selección nacional, donde ganamos bronce. Fue la primera medalla que obtuvo Nicaragua en fútbol, porque siempre Nicaragua ha sido la cenicienta del fútbol en Centroamérica, pero ese año pues nos llevamos bronce. Después Nicaragua obtuvo plata en 2 Juegos Centroamericanos después, y ahora el fútbol de Nicaragua ya tiene el respeto centroamericano. Pues antes no había mucho apoyo para el fútbol. Claro, claro, claro. Y la UCA era un reservorio de jugadores buenos, porque la UCA, por ejemplo, yo me gradué becado por la UCA, porque además de tener buenas notas, pues era Futbolista. para estar en la selección nacional algo debía haber hecho, pues. Entonces, pero Chocorrón era el top, era lo que todos los chavalos queríamos ser, pues, queríamos ser como Chocorrón. Chocorrón es el mejor defensa central que ha tenido Nicaragua en su historia, pues. Y este señor atleta ya tiene 82 2 años, creo, tiene. ¿verdad? Y es un hombre, es un ejemplo también, que Es un estudió, hombre trabajó toda su vida. Honrado, Mañana sano, creo que pondremos una entrevista con él. no tenía vicio, y era un ejemplo. Solo uno, diputado. Ah, sí. Bueno, pero ese no es vicio. Una predilección que tenía el hombre. Sí, pero ha sido un buen padre, ha sido un buen padre, sí. Y vos lo ves y no se le miran los 82 años. Si yo le digo, Chocorrón, ¿y qué es lo que haces? ¿Qué es lo que...? Porque me invitó y fue una lástima que no pude ir a Diriamba, porque en Diriamba lo nombraron, creo, hijo directo de Diriamba, porque también jugó con Diriangén. Correcto. Yo jugué con Diriangén también. Mis últimos años como futbolista los culminé jugando con Diriangén. Y así que mucha gente cree que yo soy diriambino, pues por mi vinculación, por trabajo y por el fútbol con el Diriangén, pues, que es el equipo de mi corazón. Bueno, y hablando un poco sobre los temas actuales, hombre, preguntarte un poco sobre el Vaticano, la mafia. El presidente Ortega lo había mencionado ya, la mafia vaticana, decía, yo no puedo creer en algunos, ¿verdad? Salvo algunas excepciones. Y ahora se atreven a dar consejos, pues, cuando están plagados en su historia de sangre, de historias terribles, pues, a propósito del pensamiento de la humanidad. Hay una canción que la historia negra dice de todo lo que ha pasado por la Iglesia Católica y por el Vaticano. Necesariamente cuando uno ve la realidad y mira hacia atrás, o los momentos ahora que la Iglesia Católica ha tratado de imponerse a los gobiernos. Si recordás que antes de Zelaya, aquí los dueños de los cementerios eran los curas, y ellos decidían quién iba a enterrarse en el cementerio y quién no, y creaban una fobia en la población, y había una decisión soberana de la Iglesia. Había lo que se llamaba la vinculación a manos muertas. Un ejemplo, si vos tenías tus bienes y te morías y no tenías aparente heredero, todo eso crecía a la iglesia. No permitían el matrimonio civil, el que valía era el matrimonio por la iglesia. Y hay tantas cosas que beneficiaban a la iglesia. La misma Inquisición fue un genocidio, una masacre de la gente. Ahí mataron a todo mundo. Y en el trasfondo, ahí en el fondo,
estaba que se quedaban con los bienes de los que iban a la Inquisición. Entonces era una manera de enriquecerse, de lucrarse. Y si seguimos adelante de la Inquisición, donde, como decía mi colega diputado, mutilaron, cercenaron, torturaron, decapitaron, hicieron barbaridades con hombres, mujeres, personas, arrasaron con científicos. Claro. ¿Vos recordás aquel que hablaba, el físico y científico, que hablaba de que la Tierra giraba alrededor del Sol? Sí, sí. Y para la Iglesia era el Sol y todo giraba alrededor de la Tierra. Y entonces él dijo, no, la Tierra es la que se mueve. Entonces se lo mandaron a volar. Pero él antes de morir decía, ¡pup! Se mueve, pero todavía se mueve. Decía. Entonces eso te da una idea de la ignorancia, del fanatismo y de los intereses económicos que tenía la Iglesia en ese tiempo. Y si seguimos para adelante, tenés todo lo que fue el descubrimiento, la conquista y la colonia de América. Aquí la Iglesia patrocinó la esclavitud y se enriquecían, tenían, se llamaban las encomiendas. Y la encomienda era tenían, lo que le daban al conquistador. Sí, pero que no solo tierra, indios como esclavos. Claro, claro. Y la Iglesia era encomendera. Entonces, desde ahí vamos, y si ya llegamos a los tiempos presentes, la Iglesia ha tratado de influir en política. Si vos te recordabas, un cura, Vigil, bendijo los ejércitos y las armas de William Walker y hasta fue su embajador en Estados Unidos. Y tenés toda una historia negra de barbarie por parte de la Iglesia. Aquí hay que establecer claramente que no hay una voluntad de confrontar a la Iglesia. Claro. Pero lo que pasa es que existen sacerdotes que su esencia es ser hombres como todos nosotros, pero usan la sotana para cometer tropelías. Y no solo son tropelías políticas, sino son tropelías de carácter como la pedofilia, por ejemplo. En la iglesia, claro. En la iglesia vos te encontrás la gran cantidad de curas pedófilos, y no solo es un fenómeno en un lugar, sino que vos lo ves regado por todo el mundo. Y hay una cosa que llama la atención y es motivo de estudio y de análisis, el hecho de que, si bien es cierto en otras religiones, por ejemplo, los pastores evangélicos, algunos o excepcionalmente algún pastor es acusado por abusos contra una niña o un niño, pero es algo excepcional. Pero en la Iglesia Católica es casi es la regla. Si vos te revisás, por ejemplo, en Estados Unidos hay una diócesis que se está declarando en quiebra, porque tiene más de 330 demandas de abusos contra menores y niños y no tiene con qué pagar. Y vas a Terranova, en Canadá, por ejemplo, te encontrás que están vendiendo todas las iglesias, los templos. Sí. Hay más de 50 templos que se han vendido porque hay una demanda millonaria de 40 millones y hay una iglesia famosa que tenía más de 180 años de existencia, que tuvieron que venderla y les dieron 2.3 millones, pero no les alcanza, y entonces tienen que seguir vendiendo más iglesias. Y anoche que estaba pendiente de venir aquí, me vi un artículo donde los particulares están comprando las iglesias y las están redecorando para vivir, además de la pérdida de credibilidad que está teniendo la iglesia en el mundo, y aún en Nicaragua. En Nicaragua, yo me acuerdo cuando estaba chavalo aquí, el 80-90% de la población se señalaba como católica.
Ahora, la última encuesta te da que con costo están llegando al 20%, y quien ha crecido en clientela religiosa Evangélico. los evangélicos, que ya casi son el 70%. Y, y eso no es solo típico de Nicaragua. En Alemania, el año pasado, 1 millón de alemanes renunciaron al catolicismo. Y además se están planteando fracturas dentro de la iglesia por esas actitudes de doble moral. Y tenés el caso de Alemania, donde la conferencia episcopal se ha declarado en rebeldía total contra las actitudes del Papa y de la Iglesia Católica, y están planteando un cisma como el de Lutero. Y hay una gran preocupación en el Vaticano por eso. El gran problema que tiene la Iglesia es que hay una doble moral. Exige rectitud, comportamiento cristiano, pero a lo interno tiene una contradicción, que son sus curas pedófilos, a los cuales, en lugar de sancionarlos, en lugar de exhibirlo, los protegen. Y tenés el caso concreto del propio Francisco, Papa Francisco actual, que cuando era obispo en Argentina, un sobrino de él fue objeto de abusos por parte de un cura, y le llegó a contar a su tío. Pues le dice: mire, este cura así. Entonces, ¿qué es lo que le dijo Francisco? Mira, no lo acusé, quédate callado y rezá. Entonces, hay una complicidad de la jerarquía católica en proteger a los curas pedófilos. Y aquí en Nicaragua, un caso reciente, un cura italiano que estaba acusado de abuso en Italia, se vino a refugiar aquí y lo tenían metido en un lugar recóndito, solo porque lo pidió la Interpol. Sí. Es que se dieron cuenta y lo devolvieron. Y hay otro cura igual aquí en Nicaragua, que era en Chinandega. Chinandega, sí. Era un hospicio, él manejaba, eran los famosos misioneros. Y resulta que estuvo aquí muchos años, pues, y se fue para Italia. En Italia resulta que era pedófilo, lo investigan, y entonces vienen a Nicaragua aquí y se dan cuenta que había hecho barbaridades con los niños. Y la situación de violencia con los niños y las niñas por parte de los curas de la Iglesia Católica, estamos hablando más de 100.000 niños. Estamos hablando más de 30.000 curas que han sido procesados por ese tipo de situaciones. Hay un aspecto que es importante aclarar, y es el siguiente. Una cosa es la iglesia, una cosa son los evangelios, una cosa es la doctrina de la iglesia, los valores cristianos, los principios cristianos. Y otra cosa son las actitudes de carácter temporal, material, de los curas. Porque hay un montón de curas, no solo en Nicaragua, sino en todos lados, que los marea la política. Y entonces se ponen la sotana para hacer política y obtener liderazgos y privilegios, cuando su liderazgo es espiritual, no es temporal. Y ves el caso en Nicaragua, donde se dice: bueno, es que detuvieron un cura, pero ¿cuáles son los casos de detenciones en Nicaragua de cura? Primero, un monseñor que violó en Boaco a una niña de 12 años. Segundo, en Nandaime, un cura que apaleó a su amante. Correcto, hacerlo con un machete y todo. Fue con machete. Y el otro cura es el dipsómano borracho de Masaya, que caía en las cantinas. Y eso no es que los estamos calumniando. Entonces, ese tipo de actitudes de esos curas es lo que hace que la gente pierda la credibilidad y la confianza en la iglesia. Y hay una cosa que duele, porque yo lo llamo, lo que cometen estos curas es pedofilia agravada,
porque la pedofilia es la preferencia o abusar de niños y niñas menores, pero es agravada porque estos curas, vos le confías o La gente le confía, los sí. padres les confían a sus hijos porque confían en el cura y entonces cuando cometen este tipo de actos, este tipo de actuaciones, están destruyendo primero la confianza en la iglesia, pero además están destruyendo familias. Vos lees testimonios de gente abusada por curas, por sacerdotes, y te das cuenta que se destruyen moralmente. Y hay casos como por ejemplo en México, hay una orden famosa, la orden de un cura famoso, que pederastra, que era los legionarios de Cristo, de Marcial Maciel. Este cura era famoso y había hecho millones, pues, y tenía 2 mujeres y tuvo 5 hijos, pero además era un violador de niños y de niñas, que es un caso que no se puede negar, es famoso, y además violaba a los, ¿cómo se llaman? A los que entran al seminario. A los seminaristas. A los seminaristas que se llaman novicios, novicios, a los novicios. Y entonces esa actitud de violación sexual de estos jóvenes hacía que se replicara y se multiplicara en esa orden. Entonces los violados violaban a los nuevos que llegaban. Entonces cuando vos te metes en esas aguas sucias, tenebrosas de la iglesia, te das cuenta de que no son un buen ejemplo. Y cuando ves la situación de que además la Iglesia Católica, su líder espiritual es un jefe de Estado, la cosa se enreda, porque el líder religioso, sus objetivos, sus metas, su comportamiento tiene que estar en consonancia con su ser de líder religioso espiritual, no temporal. Pero cuando además a este líder religioso lo pones como jefe de Estado, con actuaciones de jefe de Estado que son eminentemente materiales y temporales, hay una discrepancia. Y entonces no se puede confundir las acciones del líder de la iglesia en materia religiosa con el jefe de Estado, en este caso el presidente prácticamente del Vaticano, claro. porque el jefe de Estado del Vaticano es el Papa Francisco, y cuando el Papa Francisco dice como jefe de Estado lo que quiere, pues y ofende a un jefe de Estado, a otro jefe de Estado, entonces la réplica no se hace esperar. Y entonces nos encontramos ante la situación que el Papa tiene 2 sombreros. ¿Cómo está actuando? ¿Como jefe de la iglesia o como jefe de Estado? Entonces hay que hacer esa separación para que no nos confundamos los que tenemos algún credo religioso con el comportamiento de esta gente. Vamos a ir a la pausa y cuando regresemos, Zelaya. Usted ha escrito mucho sobre el liberalismo y sobre Zelaya, y Zelaya puso de alguna manera algunos límites, freno a la iglesia. Vamos a la pausa y ya volvemos. Bien, amigos, continuamos y vamos a hablar un poco de Zelaya, pero el diputado Wilfredo Navarro anda datos interesantes acerca de la situación de los pederastas en el mundo. Padres, ¿verdad? Sacerdotes. Sí. Bueno, mira, hay gente que se ha dedicado a estar revisando esta situación porque no se entiende, y esto es un punto que dejé sin concretar cuando estábamos hablando, es el hecho que no se entiende. Algo debe estar mal en la iglesia, o algo deben de estar haciendo la iglesia y sus curas para que resulten tantos casos de abuso en la iglesia católica que no se dan en otros lados, en otras religiones, en otras
con confesiones religiosas. Entonces, algo está podrido dentro de la iglesia. Y decía, por ejemplo, que hay una, digamos, crisis profunda, moral, una crisis de valores cristianos, porque todo lo que está haciendo la iglesia para garantizar la impunidad de los curas pederastras está contra la doctrina de la iglesia, contra el derecho, contra la legalidad. Y vos te encontrás, por ejemplo, en Estados Unidos hay más de 17,000 denuncias de víctimas de pederastia y hay 6,400 curas que están siendo procesados en Estados Unidos. Y te encontrarás, por ejemplo, creo que es McCormick, creo que es un cardenal famoso que había sido acusado de abuso y que era el que dirigía, nombrado por el Papa Francisco, era el que dirigía el comité, digámoslo así, para la designación de los obispos, porque los obispos los designa el Papa. Claro. Pues entonces, este pedófilo, este violador de niños, era el que el Papa puso para que decidiera quiénes podían ser obispos. Eso te da una idea de las cosas que se han dado. En Chile, por ejemplo, ahí en Chile se ha tratado de ocultar los casos de pederastia y hay una situación que en una visita que hizo el Papa a Chile, le reclamaron por un caso sonado, que es el del cura Fernando de Caradima, que cuando llegó el Papa le reclamaron porque el Papa lo que hizo fue sacarlo de ahí y mandarlo a otra iglesia. Y hablamos de México, los cienes de muchachitos violados por los famosos legionarios de Cristo, de Marcial Maciel, que este Maciel era descarado, tenía a las mujeres en público y dejó hijos por todos lados, por donde iba, en España, en Portugal, en Italia. En Australia tenés un cardenal, el cardenal George Pell, que fue acusado de pederastia, y en Australia las víctimas de pederastia por parte de los curas son más de 60,000 víctimas. Ya hablamos de los casos de Nicaragua. En Canadá, aparte de los más de 5,000 niños que fueron asesinados, violados, indígenas, y que ahora se está diciendo que son más de 30,000, que no son 5,000 niños. En Canadá es una cosa terrible. Ya hablamos de que se vendió la Catedral Basílica San Juan Bautista, que tenía 167 años de antigüedad y son famosas, pues, en Canadá, el genocidio cultural que se quiso hacer con los indígenas y los miles y miles y miles de casos de obispos que fueron acusados por abusos sexuales y que los encubrieron. En Francia tenés 300,000, por lo menos 300,000 víctimas de abusos y hay más de 3,000 sacerdotes acusados en Francia, procesados. Hay que destacar que como en la última década, en las últimas 2 décadas, es que ha salido a flote toda esta miasma de la Iglesia Católica, muchos de los casos de estos están prescritos. Entonces no se les hace penalmente, la doctrina terrenal no los puede castigar. Y la Iglesia Católica los tienen. Ahí anda un cura que tuvo cientos de niños violentados y todavía anda dando la hostia. Imagínate, esas son las cosas. En España protegen a los curas, ¿verdad? Ahí los encubren, pero hay agrupaciones que están denunciando y hay más de 8,000 denuncias. Y estas organizaciones que manejan la defensa de estos niños que fueron abusados son contestes en decir que hay toda una actitud consciente y voluntaria
de la Iglesia Católica de Roma, del Vaticano, de encubrir y proteger todas estas barbaridades. Hay demandas grandísimas sobre este tema. Tenés el caso de Irlanda, donde el nivel de participación del pueblo católico en la iglesia se ha reducido y hay una gran preocupación porque Irlanda es uno de los países más católicos del mundo. Pues ahí tenés 70.000 víctimas y 1.300 acusados, de los cuales solo como 60 han sido condenados. En Alemania tenés 1.700 curas procesados y más de 30.000 abusados. En Italia, pues, esa se volvió a cerca, 600.000 personas que fueron abusadas. No, estamos hablando desde los años 30, 40, ¿verdad? Claro. En un horizonte de tiempo. Y el caso pues, se llama Teodoro McCarrick. El Papa primero lo corrió de cardenal y después se le prohibió ejercer el sacerdocio por los abusos que se cometía, pero él era el jefe de la doctrina de la fe, que era la que escogía a los obispos. Entonces te encontrás que por donde vayas, vos hincás y ahí hay pus. Entonces, ¿cómo es posible que, y esto me lo decía un joven con el que estaba platicando yo, y le decía, bueno, me decía, pero ¿cómo es posible que todas estas cosas se den y no se conozcan realmente? Lo que pasa es que hay un manto de impunidad para cubrir los abusos de la iglesia. Así como hay un manto de silencio y oscuridad con la Inquisición, con los roles que ha jugado la iglesia. Por ejemplo, se han negado a descubrir una serie de documentos, por ejemplo, que tienen que ver con la Segunda Guerra Mundial, porque la iglesia apoyó de una manera solapada a los nazis y los crímenes, por ejemplo. La Iglesia Católica hasta hace poco, pero antes se había negado a condenar el holocausto judío y había negocios y relaciones con el Papa de esa época, Pío XII o Pío no sé cuánto. Sí. Entonces te das cuenta de que hay un camino negro lleno de barbaridades. Y me decía porque yo estaba conversando con varios jóvenes y muchachas, y me decían, doctor, pero ¿cómo es posible que el Papa sea candil de la calle y oscuridad de la casa? El Papa anda persiguiendo los abusos, y no abusos sexuales, sino criticando gobiernos como jefe de Estado y como rector o regente de la iglesia. No se preocupe por frenar todas estas situaciones que se están dando, que atentan contra los sustratos, los simientes de la Iglesia Católica, como son el irrespeto a la familia, porque ahí es lo que se está rompiendo. La Iglesia se fundamenta básicamente en la familia, y cuando un cura viola a un niño o una niña, está atentando contra la familia, que es el núcleo central de la iglesia. Entonces, la juventud por eso se está volviendo anticlerical, se está volviendo no creyente. Pero yo les decía, miren, el problema es que ustedes tienen que ver cuáles son los valores cristianos, cuál es lo que dice el Evangelio, y olvídense de los curas, pues, porque son hombres y al final de cuentas tienen sus intereses y sus valores propios. Y si dejas a un lado el tema de la pedofilia y te metes con la mafia, y que es mafia porque tuvieron amarres con la mafia en materia económica y financiera. Claro, hay un río de cosas que se hicieron, quiebras de banco, hay cardenales
presos, hay condenas, por ejemplo, a este banco, porque primero era, digamos, era el Banco Ambrosiano, que tenía vinculaciones con la mafia, el Banco Ambrosiano, y que quebró, pues, y que hubo todo un desastre. Y después se creó el Instituto para las Obras de Religión, que es el Banco Vaticano, que ha estado en el centro de casos de corrupción desde los años 80, fraudes financieros, cardenales presos por estafa. En el 2018, el exdirector Pablo Cipriani y su vicedirector fueron condenados a pagar 50 millones de euros por la mala gestión del ente acusado de ser un paraíso fiscal. O lavado de dinero. Para lavar dinero y vínculos con la mafia. Y en 1982 se vio incluido, vos te acordás de aquel montón de quiebras fraudulentas de bancos y de organizaciones, y todo esto vinculado a organizaciones de extrema derecha. Y lo más doloroso es que todos estos crímenes, ya sean crímenes financieros, económicos y los de pederastia, por el hecho de la prescripción, muchos de estos casos no han sido sancionados, lo que es bien doloroso, pues. Después de todo esto, lo que hay que decir, zapatero a tu zapato, Claro. que la iglesia que vaya a ver la cuestión temporal, y cuando ya se mete como jefe de Estado, el Papa, presidente del Vaticano, pues si dice lo que quiere, oye lo que no quiere. Y cuando el comandante Daniel habló de que la Iglesia Católica era una mafia, yo creo que soportado con todos estos datos que no son inventados, que solo basta que toques en internet y ahí te va a salir datos. Vos preguntás cuáles son los peores crímenes de la Iglesia Católica, ahí te sale. Casos de pederastia, papá te va diciendo en tal lado, tantos han condenado a tantos. O sea, vos sabés que ahora con esto del internet, claro, no podés engañar a nadie. Y los casos de cuestiones financieras, los robos, los abusos, esos están ahí. Entonces Daniel no se equivoca al decir que la Iglesia Católica es una mafia, y le faltó decir que además de mafia es un núcleo, una fuente de pederastia y de abusos contra los menores, y que provoca el repudio de la sociedad, y por eso hay que decirlo. Zelaya puso un alto, ¿no? No, claro, Zelaya, mira, había lo que se llamaba, bueno, sí, yo creo que hasta la época de Somoza fue el que deshizo el famoso concordato, que era un acuerdo que había entre la iglesia y el gobierno, y los gobiernos, pues, porque no era solo de Nicaragua. Y si vos recordás, por ese concordato, creo, fue que cuando murió Somoza lo declararon príncipe de la iglesia. Sí. O sea, para que veas cómo entrelazan lo terrenal con lo espiritual. Pero cuando hablamos de antes de la revolución, había un maridazgo entre el gobierno y la iglesia. Y lo primero que hizo Zelaya fue expulsar a unos curas. Sí, eso de las expulsiones de curas no es nuevo. Desde antes de 1893 se expulsaron jesuitas y curas porque querían tener participación en el gobierno. Ya te hablo, pues, para la Guerra Nacional con William Walker, el cura Vigil en Granada, hizo una misa, una homilía y bendijo las armas del ejército de William Walker. Entonces, con Zelaya vino una vuelta de calcetín, se dio en Nicaragua, y el mensaje era el triunfo de la razón. Y muchas cosas que patrocinaba la iglesia fueron erradicados. Primero se puso en su lugar a los curas. Es más, Zelaya dictó un decreto donde prohibía, imagínate, desde esa época, prohibía que los curas anduvieran de sotana en la calle, tenían que andar con pantalón, y el que andaba con sotana lo multaban. Entonces, porque lo que quería Zelaya era hacer una separación entre la iglesia
y el gobierno, una separación entre lo temporal, lo espiritual y lo material. Entonces, y ya hablábamos pues de los cementerios. Hay una nota curiosa que yo todavía no le he podido comprobar y por eso no la incluí en mi libro sobre Celedón. Cuando yo estuve haciendo las investigaciones, resulta que el cadáver de Celedón fue un periplo. Dicen que lo llevaron a Mazatepe y en Mazatepe no lo quisieron enterrar en el cementerio porque decían que era masón y la masonería era considerada enemiga de la iglesia. Entonces, por eso es que Celedón lo llevan a Catarina y sucede lo mismo, pues, en los curas y los católicos recalcitrantes que estaban vinculados con el gobierno, dijeron que no, no lo entierran aquí porque es masón. Y dicen que esa es la causa por la cual Celedón está enterrado extramuros. Si vos ves, el monumento de Celedón está en la entrada del cementerio, porque correcto, no lo dejaron que lo enterraran porque no era católico, pues. Y aquí en Managua tenés el cementerio San Pedro, que ahora es Panteón Nacional. El cementerio San Pedro, las causas, el cementerio San Pedro nace por razones de la peste, ¿no? Que se saturaron los cementerios en Managua y entonces abrieron ese cementerio. Pero después, cuando ya quedó el cementerio, estaba en manos de la iglesia y por eso es que muchas personas que no eran católicos los enterraban fuera del cementerio San Pedro, entonces tuvo que ampliarse, pues. Y esas cosas, pues, que parecen sencillas, pero la iglesia tenía un poder, ¿no? Ellos manejaban los cementerios. Y la cuestión del matrimonio religioso, que era un control total, y Zelaya trajo el matrimonio civil, y después romper todos esos lazos entre el Estado y la iglesia, pues, como lo que llamamos una figura de la vinculación a manos muertas, el hecho de que la iglesia era heredera de todo lo tuyo si vos no tenías heredero, y había una forma de enriquecimiento de donaciones del Estado y bienes para la iglesia que lo hizo no solo ser un poder espiritual, sino un poder económico y un poder político, que es lo que algunos curas pretenden todavía, además de ejercer el poder religioso, de ejercer el poder político. Y aquí se dice que estaba leyendo hace poco en relación al obispo que está preso, que decían que lo tenían preso por sus ideales, por sus pensamientos, que no, aquí los curas que han estado presos, uno fue por violador, el otro por apaleador, el otro por borracho, y estos son para patrocinar un fallido golpe de Estado que provocó dolor y sangre. Eso no tiene nada que ver con los atributos de la iglesia, no tiene nada que ver con las funciones de un obispo, con las funciones de un cura. Y ante todo son hombres, y como hombres tendrán que responder por sus actos que tienen que ver con el aspecto temporal y su actitud de hombre y su ambición de protagonismo político. Esa es la realidad. Claro. Yo le agradezco. Gracias, diputado, por haber venido. Vamos a irnos a la pausa. Gracias por haber estado con nosotros. Vamos a irnos a la pausa, ya volvemos.